Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. Hay también cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Verbum Domini. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Lucis tuae
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes. El que me ama guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe, y yo les vaya recordando a todo lo que les he dicho. Hoy celebramos la festividad de Pentecostés. En la temporada de Pascua es la celebración de la venida de Cristo para darnos los dones del Espíritu Santo, lo cual celebramos hoy cuando los discípulos, todos reunidos en el gran salón, celebraban y se les bendijo con el Espíritu Santo. El Pentecostés es entonces la celebración del recibimiento del Espíritu Santo por los discípulos. No solamente estos, también los apóstoles, así como hombres y mujeres y todos los que se encontraban allí. Así que la confianza que me da el decir que al orar ellos recibían el Espíritu Santo nos une como miembros de la iglesia y como partícipes ejemplares de este recibimiento de los dones de Dios para avanzar con su misión. Se nos indica en el Evangelio de hoy que Jesús está ungido del Espíritu Santo y por parte del Padre, además del Espíritu Santo, el cual es pasado del Padre al Hijo, y como Jesús indica, lo lleva a través del misterio pascual, su pasión y su resurrección, y este Espíritu Santo es entonces también ungido en nosotros. Por tanto, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se lleva a su completamiento en la iglesia. En el Evangelio de hoy se nos dice que cuando lleguen los abogados, entonces los enviaré junto con el Espíritu del Padre y del Hijo que entrega Cristo. En Pentecostés vemos hoy iniciar la misión de la iglesia, lo consideramos como el nacimiento
de la Iglesia, de su misión, del sacramento de la salvación, lo cual forma parte de la estructura de la Iglesia, y sabemos que es una realidad espiritual como parte del cuerpo místico de Cristo, el colocarnos en comunión entre Dios y los hombres. La Iglesia es entonces el instrumento de su reino y el portador de la misión pascual, la cual subsiste a través de la Iglesia Católica mediante la santificación y la expansión de los misterios de Dios en la Iglesia Católica. Más allá de la estructura visible, trabajando a través del mundo cristiano en el mundo, sino que su completamiento se realiza en la Iglesia. Es a través de la fe y la creencia de la Iglesia, las revelaciones de Jesucristo que se portan a través de la gracia que nos dan los sacramentos que han sido incorporados en el cuerpo místico de la Iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo se nos indica en el Evangelio de hoy, de Juan 15, que es el Espíritu de la Iglesia llevándonos a toda la verdad. Los dones del Espíritu nos hablan de la animación de la Iglesia por la revelación de Jesucristo, preservada hasta nuestros días por el sentido de los fieles, lo cual quiere decir que el cuerpo de Cristo no puede dividirse, sino que forma parte de todos nosotros en la fe de los mortales y nos guía con el Espíritu Santo hacia la verdad y la autoridad de la jerarquía visible, la estructura visible, no puede extenderse más que en las enseñanzas morales que la Iglesia expande como un hermoso don. Esta es la realización de los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios ha vertido sobre nosotros y que nos lleva hacia el camino de la santidad a todos nosotros, enseñándonos el camino fuera del pecado y nos aleja de este mundo roto. Es este Espíritu de Dios el que Jesús nos promete y es la fuente de la unidad para nosotros como pueblo de Dios. Si recordamos aquí qué es el Pentecostés, los cristianos han asumido esta celebración como el momento en que el Espíritu Santo es vertido sobre la Iglesia, pero en el Antiguo Testamento el Pentecostés es la celebración de la entrega de la ley y después de todo el tiempo del exilio y de la salida de Egipto, Moisés los lleva y los libera a través de su pasaje por el desierto y sobre las tierras, y finalmente pueden escapar hacia la libertad siendo liberados. Y entonces 50 días luego llegan al monte Sinaí y allí reciben el pacto, la ley, todas las rúbricas de alabanza y los 10 mandamientos como enseñanza. Así que esta es la formación del pueblo de Dios, y a través de este pueblo es que se forma la liberación de la esclavitud. Él los forma llevándoles la ley e indicándole cómo van a vivir, cuál es la ley moral, la verdad servida como fuente de unidad para ellos. Y todo esto se complementa en Cristo cuando Él llega, porque Él nos trae una liberación del pecado y de la muerte. Él viene a reafirmarnos los 10 mandamientos, la ley del Evangelio y del Espíritu Santo, escrita en nuestros corazones ahora, no en tablas de piedra, sino en nuestra propia carne, para inspirarnos y guiar la Iglesia como de una manera increíble. Entonces Dios forma a este pueblo
los saca de una esclavitud, rodeados de naciones poderosas, y van a sufrir a manos de estas naciones poderosas, pero perseveran porque son el pueblo de Dios. Imagínense a un nivel nacional, simplemente el tener la fortaleza de una cultura común, un lenguaje, una religión, un código legal. Así que actualmente en el mundo vemos las violencias entre las religiones, especialmente en el Medio Oriente, y vemos qué impacto tan grave puede tener esto. Sin embargo, la revelación de Dios y esa verdad nos une, y hoy en día ocurre lo mismo. La verdad del Evangelio nos sirve como fuente de unidad. Esta proclama las leyes relativas de unificación y nos permite asociarnos con la verdad moral que realmente une a los pueblos. Por tanto, el Pentecostés es la reversión de la Torre de Babel, lo recuerdan del Antiguo Testamento. Es todas las personas que se unen para intentar construir esta torre como fuente de unidad. Sin embargo, Dios los esparce. Por el contrario, el día de hoy, en este día, es esta diversidad la que encuentra una unificación a través de las diversas lenguas que encuentran, y es mediante el trabajo del Espíritu Santo que difunde este poder en el cuerpo místico de la Iglesia y lo santifica para unirnos, para reunir a todas aquellas personas esparcidas por el pecado y el egoísmo. Y la principal misión de la Iglesia actualmente es ser el templo del Espíritu Santo. Al principio, como leía, se hacía referencia a los Romanos 5:5, mencionando cuando el Espíritu Santo es vertido sobre nosotros. Así que necesitamos algo de encima para que nos una, algo más grande que nosotros, el propio amor a Dios mismo ungido en nuestros corazones. Así que el Espíritu Santo es la fuerza de la Iglesia, es la que nos anima, es la que nos sana de las heridas del pecado, nos da organización con los dones y los bienes que nos han sido dados. Y como parte del Espíritu Santo nos corresponde servir como testigos y asociantes de los discípulos en las ofrendas realizadas al Padre, y nos lleva a formar parte de esta intersección por el mundo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a orar en nuestra debilidad. Este es un poderoso don que gracias a EWTN podemos acceder a aquellos que débiles, los ancianos, y quizás estos se preguntan, ¿qué contribución puedo yo entonces? Bueno, pues asociarse con esta oferta de oración por el Espíritu Santo, por la unidad de la Iglesia y por la misión de la misma en el mundo, pues es una poderosa asociación de la labor de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo nos reúne hoy en la Iglesia y nos lleva como miembros del cuerpo místico enviado en una misión. La Iglesia no es un ente estático, sino que es enviado a cumplir una misión, y ese es el mensaje de la Iglesia del siglo XX. El Concilio Vaticano habilitó a la Iglesia para ser testigos, para salir y expandir la Iglesia, la cual no es una misión, sino que tiene la misión, que es entregarse para llamar a otros a unirse y formar parte de la Iglesia. Así que tenemos la lectura de hoy en la que hay distintos dones espirituales, pero todos son el mismo Espíritu y todos están llamados a servir en esa unidad como ejercicio de atracción a otros para que formen parte de este cuerpo. Diferentes formas de servicio, diferentes labores en cada uno de los individuos que han recibido la manifestación del beneficio de poner su servicio en uso de la Iglesia.
Y como parte de esta, todos formamos parte de un único cuerpo. Esto es bastante alentador, el saber que tenemos no solo la fortaleza nuestra propia, sino que esta puede ponerse a disponibilidad de otros. Hace un par de meses atrás veía un documental sobre un equipo de baloncesto universitario en los Estados Unidos, y este equipo era muy animado. No es realmente no son realmente las mejores imágenes para ver, pero el reto que ellos se enfrentan, hay un punto en el documental que es el que más me gustó, y es que quizás de entre ellos quienes más talentosos eran, tenían la imagen de este jugador y que era de la defensa, y este fue abatido hacia el piso mientras el equipo traía la pelota, y ellos estaban esperando para enfrentarlos. Estaban animados, avivados, y como católicos nosotros no podemos retirarnos a nuestros refugios en temor, sino que usar el Espíritu Santo ungido en nosotros para enfrentar el mundo. No es nuestra misión encerrarnos, protegernos y esperar que no vengan a buscarnos. Al contrario, se nos envía a salir hacia el mundo en búsqueda de vocación, en búsqueda de espíritu, para santificar los templos del miedo y llenarlos de valores morales, servir y enseñarlos, y llevar una vida moral que los prepare para la vida de la llegada del reino. Todo bien que podamos hacer sirve el propósito de preparar la llegada del reino de Jesucristo. Y estamos organizados en misiones por Dios directamente. Aquí en EWTN, nuestro trabajo aquí nos permite conocer a muchas de las personas que trabajan, y es increíble cómo nos permite alzar a las personas en la fe y organizarlos para servir un bien mayor. Todos tenemos el sentido de que necesitamos una organización superior, porque de lo contrario, por separados, el trabajo puede ser bastante caótico. En ese sentido, como organización, el Papa Francisco decía sobre estos movimientos, y es que el ser parte de esta misión requiere de coraje y de paciencia. Algunas veces queremos ver logros visibles, victorias, pero el trabajo de Dios está siempre operando y requiere de coraje para no renunciar. El Papa Francisco decía que el ser parte de esta misión es nuestra primera tarea como miembros de la Iglesia, es vivir el Evangelio. Esa es nuestra primera contribución, tener esta comunión con Dios en nuestra propia vida y ser parte de la misión para que Él pueda usarnos de una manera poderosa. Él dice que estamos en crisis, en tiempos de crisis y de culturas, que la persona humana por sí misma se encuentra en crisis en este momento. Espero no recordarle a nadie sobre las noticias que muestran la tremenda crisis moral que enfrentamos. En estos tiempos de crisis, dice él, no podemos preocuparnos únicamente de nosotros, sino ni tampoco retirarnos a nuestra solitud. Por favor, no se retiren a sí mismos. Los apóstoles y los discípulos tienen razones para temer. Jesús fue crucificado y probablemente quienes estaban alrededor de él se encerraron en temor, y sin embargo el Espíritu Santo los lleva a proclamar la vida de Jesucristo. Así que, pensando en estos términos, el salir nosotros mismos, como luego repetidamente él dice, yo prefiero tener una iglesia que cometa algunos errores que aquella que se encierra en sí mismo. Entonces, la organización moviéndose hacia adelante nos permite
poner ese coraje en la fe para avanzar en nuestra misión. Y el Papa Francisco dice, no podemos recogernos en nuestra soledad, sino salir al mundo. Y aunque sea uno por uno la única influencia que tenemos, quizás podamos pensar que sea la única persona que vemos, sin embargo, puede que nosotros hagamos la diferencia, y al llevarle la vida de Cristo a ellos, puede que sea la gran diferencia. Que seamos fieles, que oremos y vivamos nuestra vocación con verdad. Es solamente posible por el trabajo del Espíritu Santo, y a la vez nos permite tener esa confianza de que el trabajo de Dios fortalece nuestra iglesia.